Hola, de vuelta nuevamente después de la pausa con Vilma Catepillán, un servidor Hernán Ferreira, que vamos a hacer este programa en verano rumbo al plebiscito. En eso estamos, un programa en vivo que va todos los días de lunes a viernes de 9 a 10 y media. ¿Ya? Exactamente. Para que nos han recién ingresado a la sintonía, ¿cierto? Por radio, por televisión o por distintas plataformas multimedias. Es un programa que está hecho, ¿cierto?, para distendernos, pero también analizar e informar, que vamos a tener la conducción, ¿cierto? Nos vamos aquí a turnar, a un rol de turno, un rol de turno. Hoy día el primer programa estoy yo y después va a estar Vilma acá, en fin. Además, para que la gente sepa, somos conductores opinantes, para que somos conductores y siempre vamos a tener invitados, interesantes invitados que nos van a aportar y vamos a interactuar. Tenemos a Rodolfo Saldívar, abogado, ¿cierto? Conversando previamente, dice que sabe, y obviamente es así, temas constitucionales, historia constitucional. Entonces, un poco la primera pregunta, acá se está discutiendo si hacemos o no hacemos una nueva constitución. Pero ¿qué es una constitución? Para que la gente nos diga, sepa, ¿qué es una constitución? Primero, yo creo que, igual dentro de la distensión del programa, Rodolfo, ¿qué haces en el verano aquí en nuestro verano? Antes de entrar al tema como tal, pero ¿cómo vives este verano familiarmente? ¿Te vas? ¿Viste? Sí, bueno, ante todo, gracias por la invitación. Claro, este verano en particular, trabajando, como gran parte de los chilenos, y bueno, generalmente yo tomo vacaciones en septiembre, como las fiestas patrias, así que siempre he verano trabajo. Bueno, tengo estudio acá y estudié, bueno, en la Universidad de Chile, estoy terminando un magíster en Derecho Público, así que algo más o menos podría decir que sé, tampoco caer en la pedantería que sé, pero algo manejo. Perfecto. Somos de la misma alma mater, también soy de la Universidad de Chile también. Sí. Son las preguntas, yo creo, que vamos a tener para todos nuestros invitados, porque vivimos el verano magallánico de diversas maneras, o sea, como dice él, trabajando, muchos que se programan, salen por un mes, salen por una semana dentro de la región, otros que incluso piden unas vacaciones para trabajar en la casa, para hacer los arreglos del hogar, doméstico y cosas. O sea, esa diversidad también hace que como ciudadanos, ¿cierto?, tengamos esta visión de todos los aspectos de la vida cotidiana, desde el trabajo, de lo familiar, de lo personal, y bueno, eso es lo que nos hace también particular esta región en términos de los costos también que tiene salir de esta región, y el acceso que tienen o no familias a salir o no de esta región, o dentro de la misma región también conocer o vivenciar, digamos, espacios. Así que, Rodolfo, agradecemos, digamos, el hecho de que hoy día estés aquí y que en lo personal, digamos, puedas comentarnos también tu visión en términos de este camino al plebiscito 2020, y como profesional también en términos de la legislación, ¿cierto? Y ya adentrarnos un poco más al tema de lo que tiene que ver con esta constitución actual versus, ¿cierto?, esta nueva constitución que queremos construir entre todos y todas. Así es. Contestando la pregunta, sí, y de Hernán, y muy agradecido también por tu comentario. Mire, la Constitución en particular es una decisión fundamental, al menos así se determina, y una visión como moderna respecto a ciertos ámbitos de decisiones que tiene que tomar en particular las personas y el Estado, cómo se vinculan con el Estado. Tradicionalmente se ha determinado de que la Constitución tiene una parte dogmática y una parte más bien, digamos, práctica, digamos, en donde principalmente tiene que organizarse el poder, digamos, a grosso modo, el Estado, que se divide en tres funciones del Estado, en particular el poder judicial, el poder ejecutivo, o la función también ejecutiva, función judicial y la función legislativa, ¿ya? Eso a grosso modo. También hay organismos autónomos que se vinculan realmente también con el Estado, que pasan con ese tema de la autonomía respecto a estas funciones, que han sido clásicamente, digamos, estudiadas en el siglo XIX por Rousseau y otros autores filósofos de la época. Y por otra parte también la Constitución tiene que hacerse cargo de lo que son los derechos fundamentales de las personas.
Ya gran parte de la parte, digamos, más operativa de la Constitución, del vínculo ciudadano con el Estado pasa, y gran parte de las demandas, incluso sociales, hoy en día pasan por ese aspecto también. ¿Qué derechos fundamentales deberían estar en la Constitución y cuáles no? Y eso es una decisión fundamental que tiene que tomar, digamos, la ciudadanía por medio de una Constitución, un proceso constituyente. Pero si tú pudieras resumir, ¿qué es lo que nos debe faltar en una Constitución? Para que la gente sepa, mire, ¿qué es lo que no debe faltar nunca? Principalmente la parte operativa del Estado. Principalmente lo que son las funciones del Estado. O sea, organizarla y regularla de manera básica. Así es. Es esencial. Exacto. Por ejemplo, los recursos. ¿Qué pasa si yo tengo un problema con un vecino? ¿Dónde voy? ¿Dónde acudo? La gente tiene la idea muy bien, digamos, de que tiene que ir a un tribunal, por ejemplo, a resolver un conflicto de familia, un conflicto de un contrato que no se cumplió, y para eso tiene que haber un andamiaje jurídico. En particular, tiene que haber, por ejemplo, un ministerio público que investigue, que se separe principalmente de la función de sentenciar o de juzgar, en el caso del ámbito penal, un juez. Y para eso es importante tener un poder judicial, por ejemplo. Desde el punto de vista legislativo también necesitamos leyes que nos rijan, digamos, que determinan qué es lo que nosotros podemos aplicar en un tribunal como abogados, defendiendo a las personas, y también en ese sentido, así como en términos básicos, necesitamos un poder legislativo. Claro. Ahí ya se puede discutir más técnicamente si es un congreso, digamos, bicameral o unicameral, ya es una discusión que podemos ir profundizando después, pero necesitamos un órgano que determine o que genere un proceso legislativo, y en ese sentido también, en paralelo a eso, tiene que haber un proceso de construcción de una ley. ¿Cómo se hace una ley? Para efectos de que dé garantías a todo el espectro político y en fondo toda la sensibilidad de la sociedad. Entonces también tendría que estar regulado cómo se forma una legislación, cómo se forma una ley, y en ese sentido el Congreso cómo la aprueba, ¿ya? Y también el Poder Ejecutivo, que tradicionalmente por una tradición constitucional ha sido muy fuerte en nuestro país, un presidente que tiene ciertas labores de jefe de Estado, en el caso chileno, que tiene que tener servicios públicos al menos para poder ejecutar un brazo ejecutor de las políticas públicas. Por lo tanto, eso yo creo que es un tema muy importante, y al menos derechos fundamentales básicos. Yo creo que eso es como lo que debería garantizar, por ejemplo, el Estado: el derecho a la vida, la integridad física y psíquica, el derecho a la libertad personal, al desplazamiento, ese tipo de derechos, digamos, civiles y políticos, al menos deberían estar, y los sociales culturales ya se puede ir definiendo, digamos, más precisamente de acuerdo a una discusión un poco más digamos, política, y de acuerdo a los votos que hayan en un Congreso constituyente. Ahora, Rodolfo, sí, me queda súper claro, y yo creo que quienes están también escuchando, es básico, ¿cierto?, lo que tiene que ver con la discusión de nuestros derechos fundamentales que tenemos que tener como ser humano, ¿ya? Y ahí mi pregunta quizás va un poco también, quizás para que lo conversemos, lo discutamos aquí, los mecanismos que hoy día se están planteando, que ya se decidieron, que van al plebiscito 2020, ¿cierto? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿Debería haber habido más mecanismos en términos jurídicos, legales, etcétera? No sé. Quizás también dentro del ámbito profesional donde tú te mueves, uno también tiene opiniones. Dice respecto al quórum del tercio, digamos, de los dos tercios para aprobar una. Exactamente. Bueno, esa es una discusión que yo creo que es difícil tener una opinión al respecto a eso, porque uno podría decir que técnicamente la democracia se define como el gobierno de la mayoría con el respeto a las minorías, ¿ya? Entonces tiene que haber algún grado de aprobación, algún porcentaje que se pueda discutir, en donde la decisión, si bien se tome por mayoría, también tenga un respeto, digamos, por esas minorías, porque si no caeríamos prácticamente en un fascismo, digamos, que puede ser de derecha o de izquierda, digamos. Entonces es un tema que tiene que haber un respeto respecto a esas decisiones. Yo creo que el tercio, bueno, yo en su momento lo defendí así. Yo creo que es una medida que garantiza una cierta estabilidad de la Constitución,
porque no podemos repetir, digamos, lo que fue la experiencia pasada, digamos, donde una comisión prácticamente que no tenía pluralismo ideológico tomó y decidió hacer una constitución. Dentro de ese pluralismo, lo único, había creo un DC, que era Ovalle, creo, si no me acuerdo, el único DC, pero el resto eran todos de derecha, digamos. Entonces no podemos repetir eso, y para garantizar eso tiene que haber al menos un cierto pluralismo, y yo creo que eso al menos garantizaría una decisión que sea consensuada, con harto consenso, digamos, con 2/3 igual es una cifra importante. El problema de eso, y ahora pasando como al déficit que tiene esa medida, es que hay que tratar de entrar en un proceso de negociación, ya una vez electos los constituyentes, donde va a ser un proceso muy de tira y afloja respecto a qué ingreso y qué no. Por ejemplo, un sector, por ejemplo, de los constituyentes puede querer que el derecho a la vivienda, por ejemplo, se garantice en la Constitución, y a cambio, desde el punto de vista de otro sector, le puede exigir que esté el Tribunal Constitucional en la Constitución. Entonces podrían ahí entrar a negociar, y así podría ser un tema de negociación que finalmente determine que esta Constitución, que digamos, podría aumentar, digamos, su cantidad de articulado, o no, porque si precisamente fallan esos acuerdos, vamos a tener una constitución mínima que tampoco sería tan problemática. Hay constituciones que son bastante pequeñas, digamos, en su desarrollo. Pero fíjate que hay un tema que es esencial en esto, esencial. Que es, y acá hay visiones distintas, y por eso es tan esencial, porque se dice perfecto, hay una especie de aseguramiento, o habría, ¿cierto? Habría, lo voy a explicar, de 2/3, ¿cierto?, para que se apruebe alguna norma. Pero algunos sectores dicen, bien, pero mire, si hay una norma o un tema que no estamos de acuerdo, ¿cierto?, que no hay acuerdo, eso se va a quedar fuera de la Constitución, y entonces va a ser el Congreso Nacional, a través de una ley simple, lo va a regular. O sea, ¿y cuál es el incentivo? No nos ponemos de acuerdo, porque yo sé que si no nos ponemos de acuerdo en una norma, el Congreso entonces, por mayoría simple, lo va a regular. Y algunos dicen, no, si no nos ponemos de acuerdo en un tema determinado, rige para estos efectos la norma constitucional vigente. Son posiciones muy antagónicas, sí, pero que no son menores, digamos, porque por un lado, hacer una norma constitucional con un quórum de un 50% creo que es muy bajo, y por otro lado, para algunos sectores decir, pero la idea era cambiar la Constitución para algunos, y cómo va a subsistir la Constitución vigente si queremos hacer una nueva. ¿Cuál es tu posición, si la has pensado, o si has visto este acuerdo, si lo has leído? Lo más seguro que sí, pero ¿cuál es tu posición? O sea, la posición mía es la que es como más de lógica, que si sale una constitución, esa constitución debería tener disposiciones transitorias que se hagan cargo de ese problema de cómo se compatibiliza la constitución nueva con la legislación vigente, porque no puede hacer tabla rasa de 20.000 leyes para atrás. Entonces tiene que haber algún tipo de disposición transitoria ahí en esa constitución que diga cómo se compatibilizan, por ejemplo, el sistema de AFP que existe, que puede, digamos, existir por un decreto ley, con esta nueva constitución. Los decretos ley deberían seguir, digamos, dentro del sistema jurídico, o de eso ya pasa, digamos, tiene que ser legislado con urgencia. O sea, tiene que haber un mecanismo que regule esa situación. Sí. Discúlpame que te interrumpa, pero yo creo que esos son los grandes temas que hoy día la ciudadanía en general se está preguntando o está buscando la información, y muchas veces no llegamos a las fuentes fidedignas, ¿cierto?, reales, donde efectivamente digamos, oye, sí, esta información es la verídica, la real, porque efectivamente es como, claro, yo sí apruebo o rechazo la nueva Constitución, pero ¿qué viene después? El mecanismo, ya, perfecto, unos podrán aprobar, ¿cierto?, la convención mixta, la convención constituyente, etcétera. ¿Qué viene después? Porque la gente, lo más probable, hoy día tiene claro, o muchos ya tenemos claro, que hay que ir, hay que votar, ¿cierto?, la opción que cada uno estime conveniente, y el mecanismo por el cual, ¿cierto?, se va a trabajar. Pero después de eso, como dices tú, Hernán, o sea, esos vacíos legales de los cuales uno también hoy día habla y dice, sí, nos vamos a la Constitución, no a la ley madre, pero ¿cómo se va a regular? ¿Cómo se va? ¿Quién va a decir qué es lo que debe ir a letra, ¿cierto?, escrita y garantizada por lo que buscamos, lo que queremos?
o después van a seguir efectivamente, como dice Hernán, ese vacío, o vamos a seguir teniendo decisiones, digamos, de parte de la Cámara Baja, Alta, en términos de que no está regulado, no está en la Constitución, no se escribió, no se dijo, etcétera, etcétera. Pero son tantas las temáticas que hoy día nosotros quisiéramos que, y queremos que estén allí, ¿cierto?, escritas, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se va a lograr efectivamente ese documento tangible? Sí, en materia como de cronograma, de acuerdo al digamos, yo tengo acá el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, señala que el proceso después de octubre, cuando ya se elijan los constituyentes, va a haber un proceso de 9 meses en donde se va a tener que terminar esta constitución, o sea, se va a discutir y se va a tener que tener lista en 9 meses, prorrogables por 3 meses más, ya en fondo serían 12 meses. Eso es como lo que se establece por parte del acuerdo, y ese texto constitucional va a tener un plebiscito de salida, digamos, que se llama si aprueban o no esa nueva constitución. Y ahí pasa la discusión, más o menos lo que plantea Hernán. Si es que gana no esa nueva constitución, lo que se entiende es que sigue vigente la constitución del 80 o 2005, si se quiere poner esos términos, pero sigue vigente la constitución antigua, digamos. Si es que gana el sí, digamos, el sí aprueba esta nueva constitución, entraría en vigor, en vigencia, esta nueva constitución. Y de acuerdo a lo que, digamos, tenga como, insisto, en la parte de las disposiciones transitorias y lo que tenga esa constitución como derechos fundamentales o no, también daría pie, digamos, a un ejercicio interpretativo por parte de los abogados respecto, por ejemplo, a lo que nosotros llamamos el espíritu de la legislación. En este caso, tradicionalmente, antiguamente, hay una visión del derecho que se llama el originalismo constitucional, en donde lo que hacen es argumentar, digamos, por ejemplo, el derecho a la vida en base a lo que se discutió en la comisión Ortúzar, digamos, que fue la comisión que discutió la Constitución del 80, y encontraban ahí ciertos elementos, discusiones entre, por ejemplo, Jaime Guzmán, Ovalle y diferentes consejeros respecto al derecho a la vida, y eso lo trasladaban a una interpretación en tribunales, ¿ya? Esa visión, que es bastante antigua, digamos, de originalismo constitucional, se fue abandonando por parte de la doctrina constitucional, y hoy en día eso ya no corre, digamos, ¿ya? Pero en el principio, digamos, de la Constitución del 80 era muy recurrente que esas interpretaciones respecto al espíritu de lo que se conversó en esas comisiones constituyentes, en este caso la Comisión Ortúzar, fuera, digamos, como una guía, digamos, para entender, por ejemplo, y que lo que podamos tener en la Constitución futura, como por ejemplo, no sé, el derecho a la vivienda, por ejemplo, o el derecho a la seguridad social, que se discutió, digamos, en la Comisión Constituyente respecto a eso, y ahí va a dar ciertas luces para eso trasladarlo a tribunales. Ya ese es digamos, el espíritu de la legislación, es muy importante en materia de interpretación en tribunales. Sí, Rodolfo, un tema que también a mucha gente le genera duda, otros están más claros, en fin. ¿Qué tan diferente, qué tan igual es la Constitución que se aprobó en el plebiscito del año 80 a la actual, a la que hoy día está? Es decir, si tú tuvieras que comparar, ¿cierto?, las normas constitucionales de la Constitución original del año 80 a la Constitución de hoy día, ¿es muy distinta, un 50% distinta, 100% distinta, o es casi igual? No sé si me explico la pregunta. Sí, yo creo que a esa pregunta debería que agregarle un poquito más, en el sentido de que más allá de lo que exista modificado, la importancia de lo modificado también, digamos, la intensidad o la calidad de, por ejemplo, de la democracia, no la puedes medir porque tengas muchos, digamos, instituciones democráticas, sino también por el ejercicio de esa Constitución. Mira, yo creo que respecto a lo primero, a lo tan modificado o no, yo en porcentaje diría que un 40% se ha modificado, harta reforma, de hecho es una de las constituciones más reformadas en la historia de Chile. Por ejemplo, ¿qué tenía la Constitución del 80 que hoy no tiene? El artículo 8, por ejemplo, que proscribía al Partido Comunista y las doctrinas totalitarias. Vamos a discutir si es que es bueno o malo, pero eso estaba en la Constitución y ahora ya no está. Lo otro, los senadores designados también, donde habían ciertos senadores, digamos, para los más jóvenes igual es importante entender esto, porque uno habla como que fuera, claro, o sea, es como casi entrar como a raspar ahí, como arqueología constitucional. Pero habían ciertos senadores que nosotros no votábamos por ello, que eran principalmente ex
ex comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, pero también ex rectores y también ex presidentes de la República que integraban el Congreso, ¿ya? Y eso fue una medida desde el punto de vista de la desconfianza que tenía Jaime Guzmán por el ejercicio democrático. Entonces tenía ciertos enclaves autoritarios que se llaman doctrina, y estos enclaves autoritarios precisamente pasaban por asegurar de que hayan ciertos como garantes, por ejemplo, de la democracia, que también estaba en la Constitución, que es una visión muy de sospechosa, digamos, de la democracia, y decía que las Fuerzas Armadas también eran garantes de la institucionalidad. Ya eso estaba en la Constitución. Pero estamos hablando también de una época, perdónme la gente, porque esto es histórico, sí, ¿cierto? De una época donde estamos casi en plena Guerra Fría, digamos. Exacto. ¿Cierto? Y los 90 igual, incluso, porque fue hasta el 2005 gran parte de esos temas. Entonces, estaban senadores designados, el artículo 8 que prohibía las doctrinas marxistas o totalitarias, estaba también el Consejo de Seguridad Nacional, con muchas atribuciones respecto como un órgano asesor del presidente, también, como dice Hernán, por una lógica de la Guerra Fría. Lo que había que defender era la idea como desde el punto de vista de la dictadura en su momento, esta lucha contra el enemigo interno. Entonces la idea de tener un Consejo de Seguridad Nacional era precisamente para tratar de que no se subvierta, digamos, la democracia que está, digamos, recién iniciando. Entonces, disculpa, nos queda poquito tiempo sí, para tratar de tener otro tema. Una pregunta, tratemos de hacer preguntas y casi pimponeo, digamos, ¿eh? Alguna gente define la Constitución como un límite a los poderes del Estado frente al ciudadano. O sea, el fondo de la Constitución nos va a asegurar a nosotros como ciudadanos límites que el Estado no se sobrepase. ¿Es efectivo o no es efectivo? Sí, mira, es efectivo y sí. Desde el punto de vista bastante breve, desde el punto de vista de la filosofía política hay libertades, ¿ya? La libertad se ha entendido libertad positiva y la libertad negativa, e incluso ahora una libertad como no dominación. ¿Qué quiere decir esto en términos concretos constitucionales? La libertad negativa de un filósofo que se llama Isaiah Berlin plantea el deber de abstención del Estado frente al ciudadano. Es decir, yo no quiero que la autoridad me abuse, y para eso tengo tribunales, puedo ejercer derechos, recursos de protección, muchos contra el Estado incluso, por vulneración de derechos fundamentales. Eso respecto a la idea del límite que existe respecto al Estado versus el ciudadano. Pero también tenemos libertades de autorrealización o libertades positivas, en el sentido de, por ejemplo, el derecho a la libertad personal, ¿ya? Por ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo ser libre, decir, puedo ir de aquí a Puerto Natales, evidentemente podría decir que sí. El problema pasa, precisamente, es que si yo no tengo los recursos económicos para hacerlo, finalmente esa libertad queda bastante en entredicho, porque yo no tendría los recursos para poder hacerlo, para ejercerla. ¿Ya? Entonces es una libertad negativa, libertad positiva, y también una libertad de no dominación también que existe. Qué importante, sí, qué importante estos temas, y de verdad que es muy positivo escucharte, ¿cierto? Y ojalá que las personas que están en su casa también se comiencen a cuestionar muchos términos, tantas cosas, digamos, que son desconocidas para la ciudadanía en general, y me incluyo, digamos, dentro de no conocer muchas veces, digamos, nuestra legislación en términos de temas más amplios. Pero agradecido, ¿cierto?, del aporte de Rodolfo, y esperamos poder tenerte en más programas la semana siguiente, porque sin duda son temas muy importantes. Sí, así que muchas gracias, por en realidad, como dice Vilma, mucha información que cuesta resumirla en pocos minutos. Yo te tratando tu esfuerzo de resumir, que no es fácil, ¿cierto? Además son temas muchos técnicos, claro, que cuesta a veces trasladarlo a la ciudadanía, ¿cierto? De esto de asamblea constituyente, convención constituyente, en fin, derechos fundamentales que son, ¿cierto? Los límites del Estado, en fin. Es complejo, digamos, pero tu esfuerzo ha sido muy grande, así que te agradecemos por eso. Sí, yo creo que solo brevemente yo creo que sí, podríamos, digamos, también eventualmente recomendar algún libro al final. Yo creo que sería bueno como para y lo tratado para efectos de que vayamos en este proceso de esfuerzo de educación, digamos, vamos a educación. En el comercial nos darles el dato. Perfecto. Gracias. Gracias a ti. Gracias.